Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Buenos días, los saludo hoy 19 de mayo, mes de las madres. Tienes mi atención. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Como la brisa refresca, quiero sentir tu presencia. Estaremos atentos al tema, el testimonio de Jesús. Tienes mi corazón, tú tienes mi corazón. Buenos días. Vamos a continuar el tema general sobre revelaciones de la iglesia y en esta ocasión nos corresponde el testimonio de Jesús. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que tenemos para exaltar tu nombre. Nos hemos podido deleitar, Señor, en tu presencia. Esperamos que esa alabanza haya sido agradable para ti, Señor, porque lo hacemos es para ti, para tu gloria, para exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para recibir de ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para nuestro tema, el testimonio de Jesús, les invito a que abramos nuestras Biblias inicialmente en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y allí vamos a mirar inicialmente los versos 1 al 3. Durante la pandemia tuvimos ocasión de meditar mucho la palabra. Pienso que fue una oportunidad que tuvimos en el mundo entero. Unos más que otros, pero todos tuvimos esa ocasión, esa oportunidad. Tuvimos mucho tiempo para estar delante de Dios, para orar, para estudiar, para leer. Fue un tiempo donde el Señor nos regaló muchísimas cosas. Yo hago un recuento, miro nuestro canal de YouTube, las prédicas de esa época, y yo me quedo asombrado con todas las cosas que el Señor nos habló en esa época, que nos han servido, muchas de ellas, de fundamento para otras cosas que nos ha seguido mostrando. Una de esas cosas, y que me impactó mucho, dio origen al tema de esta mañana. Cuando yo estaba leyendo el asunto, inmediatamente lo coloqué un cierto versículo, que más adelante lo vamos a ver, como frase en mi perfil de WhatsApp, y no lo he podido cambiar, creo que no lo cambiaré nunca, no sé. Y yo dije, algún día vamos a hablar en Getsemaní de esto. Y bueno, ha llegado ese día y el tema es ese, el testimonio de Jesús. Yo le pido que esté muy atento hoy, pero también le pido que, si el Señor nos permite poner esta prédica en el canal de YouTube, le pido que usted luego vuelva a escucharla en oración, lo haga despacio y lo haga más de una vez. Es una palabra muy, muy importante. Pienso que es como una especie de cumbre, un punto alto en las cosas que el Señor nos dice como iglesia suya. En Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Hace cuánto se escribió esto más o menos? Hace más de 2000 años. Hace 2000 años mal contados. Y termina diciendo el verso 3, porque el tiempo está cerca. Si hace 2000 años estaba cerca, ¿te imaginas ahorita? ¿Se imaginan cómo es ahorita? Cerca. Así que vuelvo a decirles las palabras del verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En ese verso 3 hay una bienaventuranza muy especial en relación con la profecía, y esa profecía que está indicada allí se trata específicamente de este libro, esta revelación que hay aquí en Apocalipsis, pero se puede hacer extensiva a toda la palabra. Apocalipsis es la culminación de toda la Biblia. Aquí tenemos revelación que sin Apocalipsis quedaría muy incompleta. Vamos a ver revelación de qué, aunque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero quiero enfatizar ese verso 3, hermanos. Usted, por estar escuchando esta palabra de hoy particularmente, es bienaventurado. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero hay algo más. Y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dígale a la persona que está ahí cerquita, eres bienaventurado. Es una revelación. Me encanta cómo empieza el libro de Apocalipsis, que por mucho tiempo le tuvimos miedo, como el coco, ¿cierto? Miedo por las cosas que se revelan allí, monstruos terribles, juicios terribles, además también miedo por la interpretación. ¿Qué tal uno ir a decir una cosa que no es? Mejor dejémoslo quietico, mejor cerrémoslo, no lo abramos, no lo toquemos. Pero hace años el Señor nos alentó con la primera frase del libro. La primera frase es la revelación de Jesucristo. Entonces no son misterios, sino que es revelación, todo lo contrario. No es una cosa escondida, es que lo que estaba escondido lo está mostrando, lo está dando a conocer, está corriendo el telón y está mostrando. Eso sí que nos animó. Y esa palabra de ánimo fue la primera. Y con eso ya tuvimos el impulso de incursionar juntos. Ha sido un caminar muy especial con la iglesia, que hemos llegado particularmente con Apocalipsis, dentro de la serie de la salvación, hasta el capítulo 12 completo, y empezando el capítulo 13 nos tuvimos que remitir a el libro del profeta Daniel y lo estudiamos ya. Tenemos pendiente retomar desde el capítulo 13 en adelante. Yo, con el poder del Señor y con el mismo impulso que se trata de una revelación, pienso que vamos a seguir adelante. Quiero anticiparles que en este momento hay un mundo de cosas de ese capítulo 13 que no tengo idea todavía, pero no me preocupa realmente, porque es que el Señor dice la revelación de Jesucristo. Entonces vamos confiados en Él. Dice el verso 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Mire, su siervo Juan, el apóstol Juan, de esa revelación que Dios le dio, dice el verso 2, que ha dado testimonio de qué cosas, cuántas cosas,
¿Cuántas cosas hay allí? La primera, ¿cuál es? ¿Testimonio de qué? De la palabra de Dios. ¿De qué más? Del testimonio de Jesucristo. ¿De qué más? Y de todas las cosas que ha visto. En la revelación, Juan da testimonio de tres cosas. Primero, de la palabra de Dios. Segundo, testimonio de Jesucristo. Y tercero, de todas las cosas que ha visto. Digo que cualquiera de las tres cosas es como para detenernos 1, 2, 3 meses, no sé. Hoy solamente es como leer. Pero para esta ocasión, por el tema que tenemos, que es el testimonio de Jesús, quiero que note que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, pero también dice que ha dado testimonio del, testimonio del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Él ha dado testimonio de tres cosas. Primero, de la palabra de Dios, pero también dio testimonio de ¿qué? Del testimonio de Jesucristo. Y también dio testimonio de todas las cosas que ha visto. Todo lo que hay acá, Juan ya lo ha visto. Y eso nos da también una certeza que son hechos cumplidos delante del Señor y que para nosotros que estamos atrapados en espacio y tiempo, tenemos que esperar un cumplimiento de la dispensación, pero todo llegará. Ya es una realidad delante del Señor. Ya somos parte de la Nueva Jerusalén. Ya el diablo está en el lago de fuego. O sea, delante de Dios ya. Para nosotros atrapados en el tiempo, nos toca esperar el cumplimiento dispensacional, pero es una realidad. Podemos tener plena certeza, plena confianza. Me gusta mucho que lo diga así, que suena como mal escrito, como redundante. Me gusta mucho que en el verso 2 se diga que Juan ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo. Él ha dado testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Es contar algo que a uno le consta porque ya lo vio. Entonces, yo vi eso, entonces voy a dar mi testimonio. Lo segundo que da testimonio Juan, según Apocalipsis 1:2, es testimonio del testimonio de Jesucristo. Da testimonio de un testimonio. Eso hace mostrar, indica, señala, solamente con ese verso 2, que Juan da testimonio de algo o de alguien que es testimonio de Jesucristo. Él no cuenta un cuento, él cuenta algo que vio, que en sí mismo es testimonio de Jesucristo. Según el título, lo que estoy implicando es que es la iglesia, según el título, pero sinceramente un título puede con todo. Yo puedo colocar cualquier cosa de título y un título no es la revelación. Sin embargo, si miramos la palabra detenidamente, vamos a darnos cuenta que la iglesia es el testimonio de Jesucristo, es el testimonio de Jesús. Miremos aquí mismo en el capítulo 1, los versos 9 al 13. Apocalipsis 1, 9 al 13 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y el testimonio de Jesucristo. Allí está mencionando nuevamente dos de las tres cosas mencionadas en el verso 2. ¿Cuáles son esas dos cosas? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la que no menciona? Las cosas que ha visto. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza él a narrarnos las cosas que ha visto. O sea que sí las menciona, sino que esa tercera la menciona es en detalle. Y de hecho, lo que él menciona de las cosas que ha visto son las que le ayudan a él, es su forma de dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
Sigue diciendo el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí está conmigo? Que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, inmediatamente después de mencionar el testimonio de Jesucristo, la última parte del verso 9, inmediatamente después nos dice Juan en el verso 10 que él estaba en el Espíritu. Y dice que está en el Espíritu y el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Después de mencionar el testimonio de Jesucristo, él dice, estaba en el Espíritu y oyó. Después de que oyó, dice el versículo 12, y me volví ¿para qué? Para ver la voz. ¿Usted ve una voz? ¿Usted oye una voz, cierto? Parece que está lleno de errores ese capítulo 1, ¿no? Errores gramaticales. Pero sabemos que no es así, sino que hay revelación en cada detalle. Y es como una manera brusca. Al leerlo uno dice, espérate, se volvió para oír la voz. Es que escuchó algo, escuchó una voz. Uno se vuelve para oír la voz, o por lo menos para ver qué provoca o de quién es esa voz. Pero no, dice el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cuál es esa voz que hablaba con Juan? El Señor, el mismo Señor. ¿Qué es lo que está mencionado en el verso 11? Un poco de nombres. ¿Cuántos nombres? 7 nombres. ¿Y qué son esos 7 nombres? Son las iglesias. Son 7 iglesias. Son iglesias locales. Después de hablar del testimonio de Jesús, son mencionadas las iglesias locales. Y son mencionadas como el candelero de oro, en medio, o como los 7 candeleros de oro, en medio de los cuales está el mismo Señor Jesús. De tal manera que aquí, después de decir el testimonio de Jesús, está mostrando la revelación de la iglesia, en la manera de las iglesias locales. Por eso es que el testimonio de Jesús es la iglesia del Señor. Después de mencionar el testimonio de Jesús o el testimonio de Jesucristo en el verso 9, lo que sigue inmediatamente es la revelación de la iglesia o de las iglesias locales. Eso está en el resto del capítulo 1, continúa en el capítulo 2 y termina en el capítulo 3. La gran revelación, la primera y gran revelación que tenemos en Apocalipsis es la revelación de la iglesia. La iglesia es el testimonio de Jesús. Además de esto, hay otras 3 grandes revelaciones. Y en cada vez que se señala, uno cómo puede darse cuenta de tantas revelaciones que hay en Apocalipsis, uno cómo puede decir o arriesgarse a decir que hay 4 principales. Es muy sencillo, porque en cada una de las 4 hay un momento como este primero del verso 10. Yo estaba en el Espíritu. Cada vez que Juan menciona que estaba en el Espíritu o que fue llevado por el Espíritu, es porque hay una revelación muy especial, crucial. Hay muchas otras revelaciones, pero no están acompañadas de esa advertencia, de esa sentencia, de que está en el Espíritu. ¿Dónde encontramos esas otras 4 revelaciones? Las he colocado en la cita, no las vamos a leer, pero solamente las voy a mencionar. En Apocalipsis capítulo 4, verso 2, se revela el destino final de toda la humanidad. Luego en el capítulo 17, verso 3, se revela el destino final de la
Gran Babilonia. Y en el capítulo 21, verso 10, se muestra el destino final de la Nueva Jerusalén. Estas son las 4 grandes revelaciones que hay en Apocalipsis. La primera de ellas es la revelación de la iglesia, en la forma de las iglesias locales. Está en el capítulos 1, 2 y 3. Lo segundo, el destino final para toda la humanidad, todos los juicios que vendrán. Capítulo 4, verso 2. Luego, en el capítulo 17, verso 3, el destino final para la Gran Babilonia. Y capítulo 21, verso 10, la revelación de la Nueva Jerusalén. Las 4 revelaciones tienen que ver con la iglesia. La primera, en la forma de las iglesias locales. La segunda, ¿cuál es el trato de Dios mientras está haciendo el juicio a toda la humanidad? ¿Cuál es el trato de Dios especial para la iglesia? En la tercera, la revelación de la Gran Babilonia, muestra cómo el Señor destruye la Gran Babilonia antes de ir a las bodas del Cordero con la verdadera novia. Y en el capítulo 21, verso 10, pues la revelación de la obra completa, terminada, de la Nueva Jerusalén. Estas 4 grandes revelaciones nos muestran que hay una revelación por excelencia en Apocalipsis y es la iglesia. De hecho, el tema de Apocalipsis es Cristo y la iglesia. Ese es el mensaje, eso es lo de Apocalipsis. Cuando vamos a estudiar Apocalipsis, no vamos enfocados en monstruos, en cuántas cabezas tiene este monstruo, cuántos cachos, cuántas coronas. No, vamos enfocados en Cristo y la iglesia. Sí nos hablan de esos monstruos, sí nos hablan, pero ¿para qué? Para darnos revelación de lo que les he hablado, fundamentalmente de Cristo y de la iglesia. Por el capítulo 1 podemos darnos cuenta entonces, queridos hermanos, que el testimonio de Jesús es la iglesia misma. Quiero mostrarles algo, hay un progreso muy especial en la Biblia. Quiero que miremos en el capítulo 2, por favor. Verso 7, la primera parte del verso 7 del capítulo 2 dice: el que tiene oído, oiga lo que... ¿Qué dice tu Biblia? ¿Lo que qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta misma expresión del versículo 7 es repetida una y otra vez en cada una de las cartas a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que dice? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que empezando Apocalipsis, vemos al Espíritu diciéndole, hablándole a las iglesias, o sea, a las iglesias locales o a la iglesia en general. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, empezando Apocalipsis. Ahora comparémoslo con el último capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, verso 17. En Apocalipsis 22, verso 17 encontramos: y el Espíritu y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es esa esposa? No lo hemos leído hoy, lo hemos visto en otras ocasiones. De hecho, vimos el año pasado con Efesios capítulo 5 que la iglesia es la novia y que será la esposa del Señor. Y aquí ya nos dice a la altura del capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la iglesia, otra vez digo iglesia, es un sinónimo para mí ya a estas alturas. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Empezando Apocalipsis, es el Espíritu que habla a las iglesias, que le dice a las iglesias. Pero terminando Apocalipsis ya dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora ya son uno solo, Espíritu y esposa, es decir, Espíritu y iglesia, diciéndole a toda la humanidad, ven. Empezando Apocalipsis, el Espíritu habla a la iglesia. Terminando, ahora ya son uno solo, diciendo, ven. La iglesia es el testimonio de Jesús.
Nosotros somos parte de la iglesia y ese es un asunto delicadísimo. ¿Sí ves por qué no puedes andar de cualquier manera? No es popular decir esto que voy a decir, pero usted como miembro de la iglesia del Señor tiene que conocer que usted ha perdido su libertad. Usted no puede hacer lo que quiere. ¿Usted a qué hora se levanta un lunes? No le voy a decir domingo, lunes. ¿A qué hora se levanta un martes? ¿O a qué hora se acuesta un martes? Usted no es libre ni de levantarse ni de acostarse a cualquier hora. Antes sí, usted puede hacer lo que quisiera. Dormir todo el día o trasnochar toda la noche. Ahora no. Ahora no. Porque usted es parte de la iglesia y la iglesia es testimonio de Jesús. La iglesia tiene que expresar a Jesús. ¿Usted cómo actúa frente a la política, por ejemplo? ¿Cómo tiene que actuar? Como Jesús. Porque somos parte del testimonio de Jesús. ¿Usted cómo actúa frente a los viajes, frente al dinero, frente al deporte, frente a las artes, frente a la cultura, frente a la enfermedad, frente a la salud, frente al ministerio, frente al mundo, frente a la iglesia, frente al Señor, frente a usted mismo? No podemos actuar de cualquier manera. ¿Por qué? Somos como iglesia el testimonio de Jesús. Lo que pasa es que si hacemos un corte a hoy, no parecemos el testimonio de Jesús. Quiero que noten, y quiero decirles a los que ven esta prédica en el canal de YouTube, que hay un mundo de sillas vacías y este lugar es chiquito. Hay muchas personas que voluntariamente, hay otras que de pronto por fuerza mayor no están acá. Por ejemplo, hay unas que fallecieron, no pudieron estar acá por fuerza mayor. Pero hay unas personas que voluntariamente dijeron, hoy es domingo. ¿El domingo es el día de qué? Del Señor, ojo, lo sabe, hasta el mundo sabe eso. Pero hay gente que dijo, hoy es domingo, me hago el propósito, no voy a la iglesia, no voy a la reunión, no voy. ¿Son iglesia o no son iglesia? Sí. Ese es el testimonio de Jesús. No nos comportamos como lo que somos, el testimonio de Jesús. No nos comportamos. Por eso les acabo de mostrar que hay una evolución. Al principio de Apocalipsis, el Espíritu dice a las iglesias, pero terminando ya, después de esa evolución, después de ese desarrollo, después de esa madurez, el Espíritu y la esposa dicen juntos. Nosotros tenemos que ir allá. Y yo le animo a usted que está hoy acá, los que veo aquí, los que puedo mirar acá, y también a los que no estoy viendo, a tú que te quedaste en tu casa y que dice, esa prédica la veo en el canal de YouTube después. Y la estás viendo allí, comiéndote unas papitas, con tus pies cruzados, encima del puff. Eso es vida, ¿no? Rico. No, está bien. Pero hubiera estado mejor que hubieras venido a esta comunión, porque es un deseo del Señor. Con los jóvenes hablábamos anoche un poquito acerca del tabernáculo de reunión, así se llama, tabernáculo de... El Señor siempre ha querido, y Él no ha dejado ese propósito, que su pueblo se reúna con Él, que haya una comunión. Ahora en el Nuevo Testamento podemos tener comunión, antes solamente una reunión, ahora tenemos una comunión. El propósito del Señor es que vengas a la reunión, no que te quedes, y que seas perseverante en eso, no que vengas de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer un domingo? ¿Qué hay que hacer un domingo a las 10 de la mañana? Estar acá. O usted todavía es de los que dice, hoy mañana es domingo, no sé, ¿será que hoy? A estas alturas, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que madurar, porque somos el testimonio de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer el testimonio de Jesús? El Señor tiene eso resuelto. El Señor no está diciendo, es el testimonio mío y miren, esta gente ni viene a la reunión. Ahora, ¿qué tal que los estuvieran persiguiendo? ¿Qué tal que les costara, que fuera peligroso venir?
¿Qué tal que cada vez que vienen asesinan uno o dos? Pues ahí sí que es cierto que no vendrían. El Señor estará diciendo, este es mi testimonio, no sé qué hacer, se me salió de la mano. Al Señor no se le salió nada de las manos. Y en el mensaje de hoy de eso se trata, mirar cómo es que el Señor logra que la iglesia realmente es su testimonio. La iglesia, el testimonio de Jesús, no son palabras, no es religión, es una realidad. Y hoy vamos a ver cómo es posible, aunque hoy no lo manifestemos. Y yo estoy diciendo, aquí me estoy jactando de que hoy sí vine. Sería el colmo que no hubiera venido hoy, me tocaba predicar. Si no me tocara predicar, de pronto hubiera considerado, no, bueno, a estas alturas no. Pero digo yo, es toda la responsabilidad, la madurez de un creyente es venir y reunirse. Hay gente mucho más madura que no puede reunirse. No se reúnen, pero tienen más madurez. Son más testimonio, aun cuando no vienen. Quiero decir, venir es importante, pero eso no implica que por venir ya seamos el testimonio. Amén. Porque cómo estamos viviendo en la casa, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo, cómo estamos hablando, cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestro enfoque. Dígale a la persona que está a su lado, eres parte del testimonio de Jesús. Miremos por favor en Juan capítulo 1 y vamos a tratar de mirar cómo es que el Señor logra que la iglesia sea realmente su testimonio. En Juan capítulo 1, en el verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es invisible. ¿Y el Hijo es invisible? No, Él es visible. Él es cabeza visible. Y como cabeza visible, da a conocer al Dios que es invisible. Lo da a conocer, lo manifiesta, lo expresa. En otras palabras, es el testimonio del otro. Así se expresa. Pero no queda todo el proceso allí. Allí mismo, en Juan capítulo 1, el verso 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es el encuentro del Señor Jesús con Pedro. Después de que nos muestra Juan que Jesús expresa a Dios, expresa al Padre, ahora nos habla de Pedro, que a esta altura, apenas en Juan capítulo 1, le dice el Señor, tú eres Simón, pero que será llamado Cefas, o sea, Pedro, que significa, ¿recuerda? Piedra. Y esa piedra es muy importante. Eso no es un decir, ay, le pusieron piedra, qué boleta. No es, hay un sentido acá que lo hemos estudiado. Juan capítulo 1 es un capítulo que hemos estudiado bastante. Y la piedra implica una transformación. Él pasó de ser Simón a ser piedra, una piedra útil para la edificación de la iglesia, que es el deseo del Señor, que es el propósito del Señor. Así que no solamente el Hijo expresa o da testimonio del Padre, sino ahora con la transformación del Señor Jesús que está en nosotros, hace que nosotros seamos piedras vivas, como el apóstol Pedro es testigo y lo dice en una de sus cartas, que somos piedras vivas, pero que se requiere una edificación. De tal manera que no solamente el Señor Jesús expresa al Padre, sino que nosotros podemos expresar a Jesús, que expresa al Padre. Ese es el diseño que Dios tiene. Por eso la iglesia es el testimonio de Jesús. Miremos aquí mismo en Juan, en el capítulo 15. El capítulo 15 nos dice tal cual. El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? En el versículo 5 dice,
yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el labrador, el Padre, tiene una vid que es el Señor Jesús. Es el centro de todo. Esa vid tiene la vida de Dios, expresa a Dios, pero esa vida a su vez tiene unos pámpanos que llevan fruto siempre y cuando estén unidos a la vid. Ese fruto, ¿qué hace? Expresar esa vida de la vid que es el Padre. En el versículo 8, aquí mismo en Juan 15, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es glorificado el Padre, es expresado el Padre en el fruto que llevamos. La iglesia es el testimonio de Jesús. Hace poco vimos, le invito a que lo repasemos, 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 5, versos 20 y 21. 2 Corintios capítulo 5, versos 20 y 21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esto tiene mucha relación con ser el testimonio de Jesús, porque un embajador lo que hace es eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La mejor manera de ser nosotros embajadores de Cristo es que esa justicia se exprese en nosotros. ¿Y cómo es posible? Pues como dice el verso 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, el Señor mismo, que no conoció pecado, fue hecho pecado. Ese intercambio que hemos aprendido que se produce en la cruz. Cuando nosotros tenemos una vida de cruz, una vida de obediencia, nos apropiamos de toda esa obra del Señor y somos la justicia de Dios, pero siempre en Él, en Cristo. Esa es la manera. Entonces, no tanto las palabras, sino la vida justa, las acciones justas, la expresión de la justicia de Dios en nosotros es lo que mejor nos constituye en embajadores de Él. Ahora tenemos una palabra, tenemos un servicio de reconciliación, nos toca hablar, pero más tiene que hablar nuestra propia vida. Más tenemos que hablar con la boca cerrada que con la boca abierta. ¿Amén? Dije que con la boca cerrada. Más tiene que notarse, los vecinos tienen que darse cuenta, nuestros familiares tienen que darse cuenta, los que miran nuestro estado de WhatsApp tienen que notar, tienen que ver algo distinto. En las redes sociales se tiene que notar. La manera como celebramos un cumpleaños, eso se tiene que notar. Cómo celebramos el Día de la Madre, si la celebramos o no. Cómo operamos delante de la gente, del mundo. Cómo trabajamos. Cómo es nuestro trato en la familia. El trato con el cónyuge, con los hijos. Que se exprese esa justicia en nosotros. Es la mejor manera de ser embajadores de Él. El mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo aquí nos habla de dos misterios. De hecho, esos dos misterios constituyen todo el contenido de la Biblia. ¿Cuáles son esos dos misterios? El misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Dios el Padre? Es Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Es la iglesia. Eso lo hemos visto suficientemente con Colosenses y con Efesios. Ese misterio es dado a conocer. Por eso es que la iglesia es el testimonio de Jesús. ¿De qué habla no solamente todo Apocalipsis, sino toda la Biblia? Básicamente de Cristo y la iglesia. Esos son los dos temas que trata toda la Biblia y particularmente Apocalipsis. Sin Apocalipsis, la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia quedarían completamente frustrados, incompletos.
Se necesita la revelación de Apocalipsis. Ese testimonio se requiere. Vamos a nuestro bloque final de citas y volvamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 29. Dice Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mostró que Jesús es el Cordero de Dios. Juan Bautista es el que está diciendo esas palabras, y el que las está escribiendo es el apóstol Juan. Juan está diciendo que Jesús es el Cordero. ¿Qué hace ese Cordero? Quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros somos redimidos, como lo vimos el año pasado. La iglesia también, la revelación de la iglesia, parte de la revelación es que nosotros somos los redimidos. Redimidos por un Cordero, tal cual, Cordero Pascual, tal cual como Éxodo capítulo 12 lo vimos en esa ocasión. Y muchos, también lo decíamos ayer con los jóvenes anoche, muchos nos hemos quedado en esa parte. Redimidos ya, ¿para qué más? Ya, ¿para qué tanta consagración? ¿Para qué tanta oradera? ¿Para qué ayunar? A ver, pregunto, ¿un creyente si ayuna tiene vida eterna? Si no ayuna, ¿tiene vida eterna? Entonces, ¿para qué ayunar? ¿No va a cambiar? ¿Cambia que tenga o no tenga vida eterna? No. La vida eterna es por creer, no por ayunar o por dejar de ayunar. Ahora, pongámoslo más extremo, si el creyente se vuelve grosero, ¿pierde su vida eterna? No, puede ser el más patán de los patanes, pero es hijo. Un hijo que avergüenza, pero hijo, no deja de ser hijo. Y nosotros hemos apuntado como a eso, como a por lo menos salvarnos y ya, ¿sí? Como algo así, qué pena decir esto, algo así como me pasaba a mí con la materia de contabilidad en el colegio. Dios mío bendito, qué pena, ¿verdad, Raquel? Pero si a mí me quedaba en 6, nos califican de 1 a 10, si me quedaba en 6 ya era para mí una victoria. Y era algo tan raro. Si a mí me quedaba en matemáticas, me quedaba en menos de 9, para mí era como lo hubiera perdido. Tenía que ser 9 algo para arriba, 9 a 10. Pero contabilidad, yo nunca esperé que si me quedan 6.5 era el profesor se equivocó. Los creyentes muchas veces con las cosas de Dios como que somos así. Por lo menos no vamos al agua de fuego, y ahora sí, comamos y bebamos que mañana moriremos y no vamos al agua de fuego. Hagamos, deshagamos, no nos consagramos, no me importa el propósito de Dios, el diseño. Pero Juan no solamente reveló a Jesús como el Cordero. Hay un relato muy especial en el capítulo 3 de Juan sobre la redención. Un hombre llamado Nicodemo, que era religioso, muy alta moral, muy buen hombre, incluso maestro de Biblia. Sin embargo, él no tenía la vida eterna. Y él fue salvo porque tuvo un encuentro con el Señor y él creyó en Jesús como el Salvador. Eso está en Juan capítulo 3. Pero Juan capítulo 3 no solamente nos habla de esa parte de la redención. Juan capítulo 3 es un capítulo muy completo en la Biblia. Nos muestra todo lo que Dios desea. Un solo capítulo. El capítulo 3 nos muestra, o sea, no es que un solo capítulo lo haga, sino que en un solo capítulo el Señor es capaz de mostrarnos todo su deseo. En el capítulo 3, verso 29, capítulo 3 de Juan, verso 29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Así que no solamente nos muestra el Evangelio de Juan que Jesús es Cordero, nos muestra que Jesús es esposo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia.
no podemos andar de cualquier manera. O la esposa de cualquier manera puede andar. ¿Sí? Tu esposa no puede andar de cualquier manera, ¿cierto, José Aldemar? ¿Cierto, Juanda? No puede. Pastor Ariel, ¿cierto? La esposa no puede andar de cualquier manera, y menos la esposa del Señor. O sea, nosotros estamos en un compromiso de matrimonio. Este cordero va a unas bodas y es con nosotros. Mucho cuidado con eso. A propósito de eso, estas solamente las pasajes de Juan era para introducir Apocalipsis capítulo 19. Acompáñame por favor allí, Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que miremos un poco más en detalle lo que hemos leído. El verso 6 nos dice una cosa clara. Dice la última parte, ese estruendo que era lo que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué sucede allí? Comienza el reino, comienza el milenio. ¿De acuerdo? Viene un recuerdo de años atrás que en el capítulo 11 se anuncia el milenio, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces yo decía: bueno, se anuncia acá, capítulo 12, claro, esto es sobre el milenio. Cuando después en el capítulo 19 veo este versículo y yo: ¿cómo así? O sea que todo lo que he leído no es el milenio. Pero recuerden que luego entendimos, no sé si lo tiene presente, que Apocalipsis es así. Apocalipsis nos anuncia, es como un anuncio de lo que viene, y después ya lo detalla más. Hasta el capítulo 11, sinceramente, hasta el capítulo 11 se acabó Apocalipsis. Ya, no hay nada nuevo. Usted lo puede ver. En el capítulo 11 se acaba todo. Entonces, ¿por qué hay más capítulos? 12 al 22, porque son detalles de lo que se ha dicho en los primeros 11 capítulos. Si no vemos eso, llegamos a un enredo. Pero aquí, en la última parte de este versículo 6, se está anunciando el comienzo del reino. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. De tal manera que aquí ya ha sucedido lo que hablamos reciente. ¿Recuerdan que charlamos hace poquito acerca de la cosecha? La cosecha, ¿se acuerdan que la cosecha es que el Señor mete su hoz y se lleva todo su trigo? Todo lo que le corresponde a Él, que está aquí en la tierra, se lo lleva, absolutamente todo. Pero antes de eso, vemos que ya el hijo Aarón
está en el trono, que las primicias están en el trono. Luego viene el grueso de la cosecha, porque se demoró para madurar, pero el Señor usa la gran tribulación para que ese grano termine de madurar. Sin embargo, en ese grueso hay otros tercos, biches que no maduran. Es un rezago, también una palabra técnica que vi por ahí, un rebusco. Eso, hay un principio en Levítico acerca del rebusco, eso lo vimos en esa ocasión. Esos también son llevados. Cuando ya no queda ningún creyente aquí, el Señor entonces en el aire se reúne con todo su pueblo. Así que unos porque ascienden y otros porque estando en el tercer cielo ya el hijo Aarón y las primicias descienden para unirse juntamente con todos los creyentes en el aire. ¿Y qué va a suceder allí? Es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, como lo dice el Señor en Mateo capítulo 16, es para dar una recompensa a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho en esta dispensación. Él da esa recompensa y ahí se determina quiénes van a reinar y quiénes no van a reinar. Es decir, quiénes van a las bodas del Cordero y quiénes no. Allí no hay incrédulos, todos son creyentes. El Señor cuando viene y suena la séptima trompeta, no es para llevarse inconversos, solamente creyentes. ¿Recuerdan? Cuando suena la séptima trompeta, aquí ya no están ni el hijo Aarón, ese grupo ya está en el trono, ni están las primicias, también están en el trono. Yo no anhelo, mi meta no es que Getsemaní escuche la séptima trompeta para subir, sino que sean parte ya sea del hijo Aarón o de las primicias. A eso le tenemos que apuntar. No le apuntemos al 6 en contabilidad. Mira, la otra vez me quedó en 5.8, les cuento. Uf, Dios mío, 5.8, y si me descuenta 5.8, Dios mío, yo no puedo perder esa materia. Saben que yo en el bachillerato, en tercero, perdí una materia. Y para mí eso no es tan importante, sinceramente ya me di cuenta que no es tan importante, pero para mí sí era. Yo era y por eso me volví tan bueno en matemáticas. Yo perdí álgebra y por eso en tercero me volví el mejor de la clase. Y dije, no puede ser, me asustó eso. Pero contabilidad ni por susto. Y una vez me quedó en 5.8 y como yo era tan juicioso, el profesor me puso 6. Tan lindo. Hermanos, no esperemos, mire, el Señor es justo, ese no es mi profesor. Yo le tengo mucho cariño a mi profesor de contabilidad y yo le agradecí mucho que hizo eso. Pero el Señor no va a decir, no, porque él es justo, Él no puede ir en contra de su justicia. Él nos dejó todo para que dependamos de Él y maduremos. Así que cuando suene la séptima trompeta, los que están en el paraíso, en el Hades, van a resucitar primero y luego los que han quedado van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y juntos esos dos grupos de creyentes van a ascender al aire. Y los que ya están en el trono, es decir, no los que han muerto, los únicos que han muerto y que en ese momento van a estar en el trono son el hijo Aarón. Ellos descienden juntamente con las primicias y en el aire es el tribunal de Cristo. Y se determina quién va a reinar y quién no va a reinar. ¿De acuerdo? Eso es así. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor ya haya llevado a todos. Antes no, porque lo necesita todo su pueblo allí. Por eso es que tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Algunos insisten en decir que esas 10 vírgenes, que las 10 no eran creyentes, que solamente 5. Es un error de interpretación. Son 10 porque las 10 tienen la lámpara encendida. La lámpara es el Espíritu y si está encendida es porque tienen el Espíritu Santo. Me gusta decir eso porque una que otra vez algún predicador puede ver esto en el canal de YouTube y decir, no, pero este güey insiste. Pero cuando va a revisar Mateo 25 dice, ay, sí, tiene razón. Todas son
creyentes. Lo que pasa es que 5 eran prudentes y las otras eran insensatas. Las insensatas no estaban listas. Y cuando dice la parábola que todas cabecearon y durmieron, todas las 10, entonces eso implica que murieron. Pero que a la medianoche, ¿cierto?, se escuchó un grito. ¿Cuál grito? ¡Viene el esposo! ¿Y qué hicieron? 5 de ellas, ¿qué hicieron? 5 nomás. ¿Se despertaron 5? No, las 10. Porque está escrito que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si 5 no fueran creyentes, no se hubieran levantado. Se hubieran levantado, pero 1000 años después. Es que por donde usted lo vea. Se levantaron las 5 y fueron al esposo. ¿Ustedes creen que inconversos van a ir a buscar? ¿Qué esposo? Yo no sé quién es ese. Pero las 5 fueron, porque las 5 son iglesia. Las 10, perdón, las 10. Gracias por el... Las 10 fueron, pero solamente 5 pudieron entrar a las bodas. Las otras 5, no. Así que en el tribunal de Cristo se determina quién sí y quién no. Y ya continuamos aquí en el versículo 7. Dice, Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Ah, qué rico! Qué rico, tanta luchadera, pero llega un momento en que la iglesia se ha preparado. La iglesia se tiene que preparar. Se tiene que preparar de cualquier manera. No, mire que ahora lo que decíamos al inicio, no nos comportamos como el testimonio de Jesús. Eso tiene que cambiar. Hermano, usted que es puntual, que es regular en su asistencia, que ore, no se desanime por ver su entorno. Antes de eso tiene que darle ánimo. Porque la iglesia, llega un momento donde la iglesia se ha preparado. ¿Cómo lo consigue el Señor? Aquí lo dice explícitamente. Entonces el versículo 7 nos habla de las bodas del Cordero. Ese Cordero revelado en el capítulo 1 de Juan, también es esposo, revelado en el capítulo 3 de Juan. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren esto, a ella, ¿quién es ella? La esposa que a la altura de Apocalipsis 19:7 ya se ha preparado. ¿Cómo se pudo preparar? Dice que tiene un lino fino, limpio y resplandeciente, y ese lino fino es las acciones justas de los santos. Hay un vestido de bodas. Sin ese vestido de bodas no se puede entrar a las bodas. Todo creyente tiene que saber que hay 2 vestidos muy importantes. Hay un vestido que es un vestido de justicia, pero es una justicia objetiva, es de posición. Es el vestido que recibió el hijo pródigo al regresar a casa. Traed el mejor vestido y vestidle. Ese vestido es Cristo como nuestra justicia. Cuando recibimos a Cristo, Él es nuestra justicia. Estamos podridos. Perdonen la expresión, pero es que ese muchachito yo creo que estaba mal. Y sin embargo el Señor lo besó, el Padre lo besó y lo mandó a vestir así. Él sabía que no era digno, pero ese es el arrepentimiento. No es digno, pero hay un perdón. Y ese perdón se concreta con ese vestido de justicia. El Señor es nuestra justicia, no nosotros. No nosotros. Él no hizo nada bueno, Él solamente se arrepintió, pero Cristo es nuestra justicia. Ese es el primer vestido. Algunos piensan que con ese vestido van a ir a las bodas. Y no es así. No es así. Con ese vestido no pueden ir a las bodas. Hay otro vestido. Es un vestido que se va tejiendo. Es un vestido que se va haciendo día a día. Para el primer vestido es lo que en Romanos capítulo 1, verso 17 dice que es por fe. Ese es el primer vestido. Pero el segundo vestido es en el que el mismo versículo 17 de Romanos 1 dice para fe. Es el día a día.
es tu búsqueda del Señor, es tu oración, es tu comunión diaria. Es tu lucha, tus caídas, tus levantadas, tus desaciertos, pero siempre tu búsqueda con prioridad en el reino de Dios y su justicia. Así se va haciendo ese vestido. También tiene que ver con el Señor, con la vida resucitada del Señor. Ese vestido expresa, ya no de manera objetiva, sino subjetiva al Señor Jesús. La gente ve que somos justos. Somos buenos embajadores porque se nota la justicia. Somos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Pero no es ese primer vestido, es otro vestido. Mire, con el primer vestido no necesariamente se hacen obras justas. Por ejemplo, ese ladrón que se arrepintió en la cruz, ¿qué vestido tuvo? El primer vestido. Yo no sé si alcance con el segundo vestido. El Señor no lo desahució, pero tampoco le aseguró nada. Al respecto, no. Solamente el paraíso, pero no el reino. ¿Por qué el paraíso? Porque ya tenía el primer vestido. Pero para entrar a las bodas se necesita un traje, un vestido de bodas. Es un lino fino, limpio y que además resplandece. ¿Por qué? Porque ese es el que unos, no todos, logran para llegar a expresar al Señor. De esta manera puntual es que el Señor logra que la iglesia sea el testimonio de Jesús. Mire lo que dicen los versos siguientes. Verso 9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Miren, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Dentro de la iglesia hay unos que son llamados a esas bodas. Las 5 prudentes. Las insensatas no. ¿De acuerdo? Hay una bienaventuranza, entonces no podemos andar de cualquier manera. Nosotros tenemos que apuntar para estar en esas bodas. Estar en esas bodas del Cordero. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, el espíritu de este libro de Apocalipsis, el espíritu, es decir, la naturaleza, la intención, la razón de ser, la esencia de Apocalipsis es el testimonio de Jesús, es decir, la iglesia. Lo que muestra, la revelación máxima que muestra Apocalipsis es la iglesia. La iglesia es ese testimonio, el testimonio de Jesús. En el versículo 7, la última parte dice, y su esposa se ha preparado. Eso es comenzando el reino, comenzando el milenio. Aquí en esta dispensación, unos dependieron de la gracia del Señor y eso les permitió estar preparados. Con esos que son llamados vencedores, es que el Señor logra que la iglesia sea el testimonio de Jesús. Los demás que no entran, como esas insensatas que no entraron a las bodas, van a ser disciplinados durante el milenio. Pero al terminar el milenio, se van a unir a este grupo. Miren, como dice en Apocalipsis capítulo 21, miremoslo, el verso 2. Apocalipsis 21, verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí ya no es solamente los vencedores, ahí ya es toda la iglesia. Los que no reinaron, no fueron a las bodas, fue muy lamentable, 1000 años perdidos allí, 1000 años castigados en vez de reinar, en vez de disfrutar. Una fiesta de bodas es un disfrute, y se lo perdieron. En lugar de eso fueron disciplinados. Pero ahora se unen con este grupo y descienden, como dice el apóstol Juan acá,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. También los versos 9 y 10 de aquí del capítulo 21 de Apocalipsis dicen: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Allí ya es toda la iglesia. ¿Quiénes logran que realmente la iglesia sea el testimonio de Jesús? Los vencedores. Ellos lo logran. Para terminar, quiero que veamos 2 cosas claves. Una está en el último capítulo 22, verso 7, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar, obedecer, poner en práctica lo que el Señor nos revela acá, nos va a permitir tener el vestido adecuado para las bodas. Nos va a permitir ser esos bienaventurados que son llamados a participar de las bodas. Para terminar, miremos en Mateo 22. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ay, ay, ay. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vimos el año pasado que la iglesia son los llamados. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados, como me dijo mi hijo Juan David hace muchos años ya. Eso fue en el 2012 por ahí. Me dijo: papi, entonces tener vida eterna es muy fácil. Claro, muy fácil. Ya lo difícil lo hizo el Señor. Prácticamente que lo único que hay que hacer es abrir la boca. El Señor dijo que en los postreros días derramaría su Espíritu Santo sobre algunos. No, ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y esa expresión habla de los seres humanos. No quiere decir que también el pollito, el perrito, no. Seres humanos. El Espíritu está derramado allí. Sobre nosotros se derramó. Si usted abre la boca, ya. Literalmente el apóstol Pablo nos dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya. Es muy fácil. Muchos son los llamados, pero los escogidos, pocos. Ese sí no es fácil. Ese sí implica ir a comprar aceite extra para la vasija. Ese sí implica tomar en serio la vida de iglesia. Hermanos, yo no tengo palabras, se me agotan. Y hasta la última palabra que yo pueda decirle a la iglesia, no voy a alcanzar a darle el peso suficiente de la importancia que tiene la iglesia, la vida de iglesia. Quítese de su cabeza estas 4 paredes. Vida de iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el testimonio de Jesús. No piense que es cualquier cosa. No piense que usted puede o no tener comunión. No quiero ir. No importa. El día que no quiera ir, madrugue y esté aquí antes que cualquiera. Es muy importante. La iglesia es el testimonio de Jesús. Quiero decirle con todo respeto, pero con toda responsabilidad: Getsemaní. Si seguimos como estamos, muy poquiticos de Getsemaní van a entrar a estas bodas. Se lo digo con toda la responsabilidad que tengo para decirle. Hay cosas que preferiría ni hablar. Tenemos que cambiar. Iglesia, tenemos que cambiar. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, porque somos
el testimonio de Jesús. En tu casa tienes que orar. En tu casa tienes que mirar qué se escucha, qué se ve, qué se habla, cuál es el enfoque, cuáles son tus prioridades. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer, tenemos que procurar ese vestido. No sea que digan, amigo, ¿usted qué hace aquí? Si no tiene el vestido de bodas. Amén. Nos ponemos en pie y terminamos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu diseño, gracias por la provisión que nos has dado. Nos has dado absolutamente todo, Señor. Para nosotros es un privilegio altísimo que nos tengas por tu testimonio. Ayúdenos a estar a la altura, ayúdenos a depender de ti para poder ser lo que tú deseas, lo que tú has soñado. Gracias porque tú lo logras. Ayúdanos a ser parte de este grupo de vencedores. A ti, Señor, solamente a ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.